Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien y vamos a continuar y hoy vamos directo, casi, a lo que es el momento de contacto. De todo lo que me vienen siguiendo, ya hay varios videos subidos de todo el proceso, de cómo arrancó desde mi niñez hasta que se dio toda esta parte donde ya fue compartida con otro montón de personas. Y ahora, a partir de aquí, no solamente hay contacto, sino que es compartida con muchas más personas. Y quiero que ustedes lo sepan, hay muchas cosas más, detalles, sueños premonitorios que hubieron entre medio, sueños con mensajes místicos que aún no los termino de descifrar, pero bueno, lo que vamos un poco al grano, que calculo que todos están queriendo saber, los que me vienen siguiendo, que no son muchos, pero son personas que les interesa el tema, y bueno, por aquí va. Después de todo lo anterior y cosas más que siguieron pasando en lo cotidiano, como las que ya les conté y otras más, vuelvo porque sigo sin saber qué es lo que estaba pasando en mi vida. O sea, siguen pasando todas esas cosas que les conté anteriormente. Imagínense que ya era casi como vivir en una especie de limbo. Es donde yo ya vivía una realidad de vida cotidiana diferente, llena de situaciones no comunes, ¿no? Y que para las que yo quería tener respuesta, pero además lo estaba compartiendo con mis hijos, con mis padres, con algunas otras personas conocidas, y entonces, bueno, quería saber, pero seguía sin saber a dónde recurrir. No se olviden que en aquella época todavía no teníamos internet y yo no tenía medios como ahora, que ahora si quisiera, uno busca y encuentra personas con las cuales que saben, con las cuales poder contactar, que han tenido experiencias o que están estudiando el tema, con las cuales uno podría haber consultado, pero yo en ese momento no tenía nada. Y es más, el tema era casi que había que ocultarlo porque sí, era muy difícil con quién lo ibas a tocar el tema, ¿no? Porque, bueno, como ustedes se imaginan, no era algo tan fácil de hablar con todos y decirle, mira, me está pasando esto, ¿tenés idea de quién me puede asesorar? Como si yo estuviera pidiendo asesoramiento para construir mi casa o qué sé yo. No, son cosas que para nada, aunque sé y con el tiempo hemos sabido que muchísimas personas tenían experiencias, pero se ocultaban mucho más que ahora. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a recurrir a este grupo porque era lo único que yo tenía, que de hecho fue por intermedio de ellos que yo de alguna manera llegué a estas situaciones y todo lo demás, aunque también después con el tiempo supe que en realidad ellos fueron simplemente un medio físico, pero que esto iba a pasar de una forma o de otra, ¿no? Es decir, esto fue una herramienta que me facilitó la situación. Entonces, lo que está programado para la vida de uno está programado y listo. Entonces, vuelvo al momento en lo que yo no sabía nada de todas estas cosas y vuelvo a ir al grupo. Ellos tenían unos días X de la semana que atendían personas del público. Y entonces fui allí, pedí para atenderme, había gente esperando. Y resulta que justo llego en un día donde ellos, en realidad, al terminar la atención, hacían una reunión y del grupo de adentro, vamos a decir, no de público, de grupo interno. Pero como ya ellos sabían de todo esto que venía pasando y ellos en realidad estaban muy interesados, incluso yo estaba interesada en saber a través de ellos y en realidad con el tiempo supe que ellos estaban muy interesados en saber a través de mí. Pero bueno, yo en ese momento no lo sabía, pensaba que ellos que realmente me podían dar respuesta. Así que, y justo me invitaron a que me quedara a esa reunión interna y así lo acepté. Porque dije, bueno, tal vez ahí yo pueda, en sí la atención no era nada, era algo como para uno personal, pero cuando me invitaron a esto dije, bueno, genial, me quedo ahí y vamos a ver si de ahí saco algo. Bueno, me quedé, nos sentamos en círculos, yo simplemente seguía directrices porque no tenía la menor idea de lo que allí iba a pasar. Nos sentamos en círculos, había allí una persona de las de ellos, que supuestamente
no sé exacta la palabra que ellos usaban, pero vamos a decir que era como una canalización, que canalizaba con seres de otro plano, que le mandaban mensajes y que bla bla. Bueno, yo no entendía mucho nada de eso, tampoco estaba muy segura si eso era cierto o no. Honestamente, para mí era todo muy novedoso. Entonces, bueno, ahí me senté en el círculo y ellos conversaban y hablaban y bueno, y esta chica que canalizaba, o bueno, no sé la palabra exacta, esos seres, estaba transmitiendo algunos mensajes allí que ellos anotaban en un papel. Yo lo que sé que en un momento me empecé a sentir mal, pero mal físicamente. Físicamente, es decir, una sensación extraña en el cuerpo, me empezó a doler la cabeza, me vinieron como náuseas y un malestar raro que no sé mucho cómo explicar, pero era algo como en la piel también, como cuando uno se eriza, cuando uno tiene una molestia que le afecta a nivel sensibilidad de piel, no sé exactamente cómo describirlo. Y yo la verdad me quería ir. Me empecé a sentir mal y me quería ir. Y me costaba decirlo porque ellos estaban muy concentrados en lo de ellos y yo me sentía como que iba a interrumpir para decir me siento mal, me quiero ir. Pero cada vez me sentía peor. Y entonces llegó un momento en el que ya iba a hablar, iba a decir disculpa, yo ya planeaba a ver de qué manera delicada iba a decir, bueno, que me disculparan, que disculpara la interrupción, pero que me tenía que retirar. O sea, me parecía un poco brusco para mí hacerlo, o como de mal educada, vamos a decir, interrumpirlos o qué sé yo. Pero bueno, viendo que me sentía cada vez peor, hasta tuve miedo de vomitar por lo mal que me sentía, así que dije me tengo que ir. Además tenía que caminar unas cuantas cuadras hasta mi casa, todavía. Bueno, justo en el momento en que voy a abrir la boca, la chica que estaba canalizando se dirigió a mí y dijo, tú, alguien está intentando comunicar contigo, te tienes que aprender o tienes que disponerte, algo así, no me acuerdo exacto las palabras, para que eso se dé. O sea que no llegué ni a decir que me sentía mal. Quedé un poco anonadada y después de eso sí les dije, bueno, en realidad yo les iba a decir que me quiero ir porque me siento mal. Entonces se miraron y dijeron, no, mira, son las primeras sensaciones que se sienten cuando todavía el cuerpo no se habitúa a recibir la energía o las señales de lo que está tratando de comunicarse contigo. Vení que te ayudamos y no sé qué. En realidad me sentí un poco abrumada porque no entendía nada y fue como algo que me sentí como una presión, ¿no? De parte del grupo, porque todos, ay, sí, ay, qué bueno, otra persona para canalizar y bla, bla, bla. Bueno, entonces yo no tengo idea, dije, no sé cómo es esto, no, y realmente me siento mal físicamente. Bueno, no, vení, recostate acá. Me pusieron una manta en el piso con una almohada, me dijeron que me recostara y que meditara. Me fueron dirigiendo como para un relax y una meditación. Bueno, yo fui entrando, vamos a decir, en calma. En realidad no me vino mal acostarme para lo mal que me sentía, así que simplemente en mi cabeza era, listo, aprovecho el momento, como que casi como que sentía como que me iba a dormir, porque me sentía así como que me estaba como entrando como en un, no sé, en un sopor, un sueño. Bueno, la cuestión es que sí, lograron que entrara en ese, no sé cómo llamarlo, yo sentí que me dormí. Esa fue la realidad, como que me iba durmiendo. Y no sentí nada hasta que en un momento me desperté. Cuando desperté me sentía mejor de lo físico y estaban todos muy alborotados porque habían escrito, supuestamente yo hablé, o ese ser habló, alguien, un ser, habló a través de mi persona. Y ellos le hicieron preguntas y quedó todo ahí anotado. Y supuestamente era un ser extraterrestre. Pero esta gente tenía una particularidad que era por lo que yo nunca me hallaba muy cómoda con el grupo, que era todo muy como sectario, ¿no?
era como que todo era para unos elegidos y todo. Bueno, la cuestión que ni a mí me leyeron lo que supuestamente había dicho ese ser a través de mí. Yo les dije, quiero saber, y me dijeron dos tonteras, tipo, bueno, mira, es un ser de otro lugar, de otro espacio, no es de acá, no es un espíritu, es un ser que está vivo y se comunica a través de ti. Y bueno, y nos quiso decir algunas cosas. Yo creo, ¿qué quiso decir? Pero no me lo dijeron. Ay, no, porque esas cosas son para el grupo, tú todavía no estás preparada. A ver, pero yo era la que estaba canalizando y era la que no estaba preparada para saber lo que yo misma estaba canalizando. Bueno, cosas así que nunca me entraron mucho en mí. Por eso nunca estuve cómoda desde antes, ni tampoco en ese momento ni después. Pero bueno, era lo que tenía para acudir por lo que me estaba pasando. La cuestión que una de las chicas de allí, una que en realidad también estaba medio como yo, que no era muy, vamos a decir, era media nueva en el grupo y que también le ponían límites y cosas, me dijo, yo te acompaño porque si no te sentías bien no te vamos a alargar así hasta tu casa, te acompaño. Yo le dije, ahora estoy mejor, pero sí, gracias, igual, mejor que me acompañe, porque además quedé media como aturdida con lo que me dijeron que había pasado. La cuestión que esta chica me acompaña hasta casa, y al llegar a casa me cuenta que eran muchas más cosas las que dijo el ser, y me dijo, mira, en realidad, y ella también tampoco estaba muy conforme con lo que el manejo de esto en el grupo, ¿no? Me dijo, no entiendo por qué no te dijeron, porque, dice, yo en parte decidí acompañarte un poco para acompañarte en serio, bueno, por si te sentías mal, pero además para contarte que hubo mucho más cosas y que yo no las dijeron. Bueno, ella ahí me planteó una serie de cosas. Me dijeron, yo no recuerdo ahora porque ella me lo transmitió a mí más o menos con sus palabras, yo ese día estaba muy aturdida, pero más o menos a grosso modo era que ellos venían para transmitir muchas cosas, pero que querían seguir transmitiendo, que querían que esto siguiera pasando, que iban a tratar de entrar otras veces en la canalización conmigo, qué sé yo, para que se transmitiera, porque en realidad era un mensaje para todas las personas que estuvieran aptas para escucharlo, que era algo que teníamos que saber, que la humanidad estaba próxima a muchos cambios que se estaban por dar, que los cambios más importantes eran entre el 26 y el 27, 2026 o 2027, y que teníamos que prepararnos. Estoy hablando de varios años atrás, estamos hablando de el 1995. Bueno, la cuestión es que yo, como no sabía cómo canalizar ni nada de esto, y yo le decía a esta muchacha que me acompañó, ¿y cómo va a ser esto? No tengo idea, decía ella, yo tampoco tengo idea, y no sé, vamos a tener que hacerlo de nuevo, decía que vuelvas y no sé, yo estaría atenta, yo te acompaño y después te cuento. Pues yo decía, pero a mí no me gusta nada esto de que me están usando a mí, mi cuerpo, que un ser, las personas también están usando porque sacan información y no me la dicen ni a mí. ¿Cómo es esto? Bueno, la cuestión es que ella me decía, bueno, vamos y yo te cuento y vamos viendo a ver qué pasa. Bueno, fuimos, ellos ya estaban como desesperados porque volviera. Yo no volví hasta la semana siguiente porque tenía que elaborar esto un poco en mi cabeza, lo que estaba pasando. Y sí, a la semana siguiente, como ya un poco más calmada, también seguían pasando cosas en casa, como las anteriores comentadas en los videos. Y al final volví. Bueno, esto se dio una cantidad de veces y las cosas que quedaron escritas allí, lamentablemente, yo no supe nunca todo porque sabía lo que esta muchacha recordaba, porque parece que era mucha información, pero esta muchacha trataba de recordar lo que podía y después me lo transmitía. Pero bueno, ella me decía, espero acordarme de todo porque era mucha información, le preguntaron algunas cosas y respondió así, asá. Bueno, la cuestión es que en una ya fui varias veces, ya me estaba medio cansando yo de no poder tener yo la información, pero yo iba porque quería tenerla en algún momento. Pensaba que en algún momento se me iba a permitir
que ellos me iban a permitir, las personas, ¿no?, del grupo, que yo accediera a esa misma información. Pero nunca pude, salvo lo que esta muchacha me podía contar. Después pasó en una de esas veces, que ahí es donde las cosas empezaron a cambiar, que empecé a sentir, o sea, era extraño. Después me explicaron un poco el proceso, vamos a decir, como lo técnico de cómo sucedía. Me lo explicaron los propios seres que se comunicaban. Eran 3 seres, a veces era uno, a veces el otro o el otro. Había un ser femenino y 2 masculinos. Y el tema es que un día se dio la comunicación sin que yo me fuera del todo. Por lo tanto, yo, como en una especie de extraño sopor o limbo, sentía las palabras que estaban saliendo, ¿no? O sea, lo que estaba transmitiendo el ser. Y ahí ya fue otra cosa. Pero a partir de ahí, ¿qué sucedió? Los seres pidieron que dejaran entrar a la gente que quisiera, que iba a acercarse gente, porque se iba a dar de una forma u otra, que la gente iba a ser atraída a ir ahí al lugar, al momento, ¿no? Hay cosas que yo creo que, por supuesto, nunca pudimos entender del todo nosotros cómo era que ocurría, pero se daban situaciones en que la gente llegaba y golpeaba la puerta, y no era el día de atención, o no era la hora de atención, pero la gente caía igual. Evidentemente alguna influencia ellos ejercían en algunas personas, de algún modo, para que llegaran allí. Pero ellos dijeron que se les abriera la puerta, porque el mensaje que ellos tenían para dar era para todos. Y parte de eso era enseñar a sanar, y que ellos iban a mostrar cómo se sanaba. Y que nosotros podíamos aprender, que los seres humanos podíamos aprender a hacerlo, que de hecho ya habíamos tenido esas cualidades anteriormente y que las fuimos perdiendo. Y que ellos iban a ayudarnos a recuperar algunos, pero que era parte mucho del trabajo de la persona, porque habíamos perdido cualidades, porque se había modificado algo en nuestro ADN y que teníamos que reactivarlo. Pero ellos podían ayudarnos en ciertas medidas, pero nosotros teníamos que trabajar mucho para activar lo que se había desactivado. Entonces, pero le quería mostrar cómo era lo que podían. Dijeron, lo que nosotros podemos, ustedes también pueden. Les queremos mostrar, dejen entrar gente. Todo el mundo tiene derecho a saber, y el que va a llegar tiene derecho a ser sanado y a saber. Bueno, aquí que ellos dejaron entrar a algunas personas, pero esta gente seguía siendo muy selectiva. Era todo muy extraño. No dejaban entrar a personas de color, no dejaban entrar a personas gay, o a quien a ellos le parecía que era inadecuado, pero según el criterio de la señora que manejaba el grupo, no según el criterio del ser, que el ser pedía que los dejara entrar a todos. Pero resultó que, estando yo allí adentro, que supuestamente ya en un momento yo ya no lo hacía acostada, sino sentada, y ya estaba consciente perfectamente, escuchaba lo que salía o lo que se decía. La voz mía salía un poco diferente, no salía exactamente igual. Ellos decían que usaban también mis cuerdas vocales y que obviamente no iba a salir exactamente a mi voz, porque era un tipo de vibración lo que causaban en las cuerdas, que no iba a ser exacto como yo lo manejaba, pero que iba a salir algo similar, y lo importante es que se entendiera. Lo importante aquí, en esta etapa, fue que en un principio, empezaron a entrar personas con enfermedades, y ellos decían que no les preguntaran nada, qué enfermedad tenía, que ellos solos iban a decirles, o sea, sin que se les dijera nada, y los iban a sanar. Bueno, entraba gente y ellos decían, sin que la persona manifestara nada, sin que dijera qué dolencia tenía, el ser, a través mío obviamente, decía, según ellos decían, cambiaba un poco las facciones de mi cara, cambiaba un poco mis manos también, parecía como que se veían algo más estiradas o diferentes. Yo no sentía después efectos feos, salvo a veces algún dolor de cabeza, nada más. Ya a esa altura entraban las personas, ellos decían, tiene tal enfermedad y hasta tal cosa,
nosotros te vamos a ayudar y tú si continúa haciendo tal cosa. Algunos le decían vuelve la otra semana, otros le decían no, ya no necesitas volver, vas a quedar bien, y quedaban. Lo maravilloso era que se sanaban, lo maravilloso era que ellos podrían decirle a la persona, así sin haber que la persona manifestara nada, qué enfermedad tenían y la sanaban. Y bueno, y todo eso ellos lo iban escribiendo como tener ellos un testimonio, ¿no? Que llegó tal persona, que le dijeron que tenía tal dolencia y la sanaron, o le dijeron que siga haciendo esto estos días y vuelva la semana que viene, así. La cuestión, amigos, es que esto, lo feo de esto fue saber que estos seres a los que nosotros terminamos luego llamando ya en otra instancia que luego les contaré, les terminamos llamando maestros, que en realidad por nuestra cuenta, ¿no? Porque nos estaban enseñando y para mí quien te enseña es un maestro, bueno. Y para todos los que estábamos allí lo mismo, era los maestros vienen, ok. Entonces estos seres empezaron como a reclamar que había personas afuera que no las habían dejado entrar. Así, o sea que eso tampoco nosotros adentro, ni yo tenía la manera de saberlo, ni el grupo, porque era la señora la que salía afuera y iba haciendo pasar a la gente. Bueno, un día este ser, uno de ellos dijo, dejaste afuera a personas porque a ti no te gustan. Yo quiero que esas personas entren. Las vamos a sanar igual que a los demás. Y la señora del grupo se puso muy mala, de mal humor, y se levantó y fue y los trajo. Y sí, efectivamente había personas de color y personas gay y otras personas que por otras características ella no le gustaban. Incluso no le gustaba que tuviesen el pelo largo. Tampoco varones que tenían el pelo largo, era muy sectaria la cuestión. La cosa es que los tuvo que dejar entrar porque el ser le dijo, la presionó, queremos que entren las personas que dejaste afuera. Y ella salió y entró con esas personas, que fueron todas atendidas y sanadas, ¿no? Algunas no venían con enfermedad, algunas física, sino que venían con algún problema emocional, que también en ese caso ellos le hablaban. Les hablaban sobre su problema, les daban ciertas pautas o consejos y le decían que tenían que hacer un trabajo interior y bueno, bla, bla, bla. Un montón de cosas que yo ahora no recuerdo para cada persona, ¿no? Fueron bastantes. Pero esta señora estaba muy ofuscada porque ella sentía que no estaba manejando la situación de su grupo como ella quería, selectiva para algunas personas. Entonces lo que sucedió fue que en una de esas que esta señora reclamó y dijo, este es mi grupo y yo siempre lo manejé de esta manera, ojo, se lo decía así al ser, ¿no? A los seres que estaban viniendo. Y yo tengo mis razones para no dejar entrar a esa gente. Y entonces los seres le dijeron que ellos venían aquí para ayudar a todos y que no había los motivos por los cuales ella dejaba gente afuera, no eran motivos aceptables para ellos. Entonces dijeron, a partir de este día, entonces le vamos a pedir a la canalizadora, o sea, en este caso que era yo, que lo haga en su casa. Y allí va todo el mundo que quiere. Y ella puso, pero nosotros queremos, esto empezó acá, y ustedes pueden ir, vayan ustedes allá y serán ustedes también atendidos, también ustedes van a escuchar las enseñanzas que hay para dar. Primero les vamos a mostrar cómo se hace y luego les vamos a dar las enseñanzas, y no solamente de sanar, sino de otro montón de cosas cósmicas y del por qué estamos aquí y de qué es lo que va a pasar. Bueno, pero a partir de ese día yo ya no fui más allí y esto empezó a darse en casa. Bueno, no me preguntes cómo, pero en mi casa se empezó a llenar de gente. Era como un boca a boca o no sé. Algo que ellos nos dijeron es que no hiciéramos propaganda, que iba a llegar quien tenía que llegar. Bueno, a partir de ese día, mi casa era todos los días gente y gente y gente y gente, ¿no? No se canalizaba todos los días, había veces que se canalizaba para atender gente de afuera y otras veces que se canalizaba para enseñanzas, que eran los que estaban ahí presentes. No era siempre para atender enfermedades o ya sean físicas o de la mente, ¿no?
Bueno, pero llegó un momento que ellos dijeron, bueno, ahora el trabajo lo vamos a hacer de otra manera porque ustedes tienen que empezar a practicar. Y nos empezaron a enseñar muchas cosas. Cosas que nosotros también queríamos grabar, por ejemplo, poníamos un grabador, aquella época, el grabador de cinta. Nos dijeron que no iba a salir muy bien, que iba a salir con mucha descarga, porque la vibración que había en el ambiente por su presencia allí no iba a permitir que el aparato funcionara bien. Pero sobre todo cuando uno de ellos venía, parecía que había uno de ellos que tenía una vibración más alta o algo así, y nos dijeron que ni intentáramos porque incluso se podía romper el aparato. La cuestión es que nosotros pusimos el grabador para los que supuestamente algo podía salir. Salía muy poco, salía como nosotros grabábamos y salía perfecta la voz, pero cuando hablaban ellos era como que estaban ellos presentes, no, era como que salía todo como en descarga, todo con ruido, se escuchaban pocas palabras, no todas. Y cuando un día nos olvidamos, porque realmente ellos dijeron ni lo intenten cuando llega este otro ser, que había veces, que era el que venía menos veces, ese ser un día llegó y nadie se dio cuenta de apagar el grabador que ya estaba prendido desde el ser anterior que estaba hablando. Bueno, ahí lo comprobamos porque a partir de que ese ser se puso a hablar, en el mismo instante en que entró ese ser, se cortó todo, cero, y era puro ruido el grabador. Gracias a Dios no se llegó a romper, pero imposible, la cinta quedó inutilizada porque no salía absolutamente nada, puros descargas mal, ni siquiera un mínimo como los otros que se escuchaba algo, aunque sea abajo o entre medios de las descargas, pero no, en este otro no se escuchaba absolutamente nada. Bueno, señores, a partir de ahí yo no tengo la posibilidad, lamentablemente, de pasarle a ustedes todos los datos y las cosas, porque de hecho esto se extendió durante 3 o 4 años. Les diría que yo dejé de trabajar prácticamente para entregarme a esto. No cobrábamos absolutamente nada. Armamos todo lo que ellos pidieron, porque ellos pidieron un lugar específico con una forma, un formato de pirámide, que yo les voy a subir la foto después. Pidieron también otros artefactos que estaban hechos con cobre, cristales y otros elementos que llevan dentro, que también les mostraré por aquí, y que eran para usar en la sanación, porque nosotros todavía, como no estábamos totalmente habilitados o no habíamos hecho reconexión del ADN que teníamos que hacer, necesitábamos ciertas ayudas para poder trabajar en conjunto. Ellos sí seleccionaban de alguna manera características de personas para trabajar en conjunto por la combinación de nosotros. Nosotros tenemos en nuestro ser más características basadas en determinados elementos, por ejemplo, los elementos conocidos, tierra, aire, agua, fuego. Cada persona sí tiene en su haber, en su ser, en su aura, como quieramos llamar, su conjunto de ser holístico, tiene más de un elemento que de otro, generalmente. Después, supuestamente tendríamos que equilibrarlos todos, pero ahora aquí todos tenemos más de unos que de otros, no estamos en perfecto equilibrio. Pero lo que teníamos que hacer era reunirnos las personas que teníamos tales y tales, más de esto, más del otro, para completar los elementos entre todos. Y esa era parte. Bueno, nos dieron muchas otras cosas complementarias, como también el uso de las hierbas, el uso de las manos con energía, con esas energías que usábamos, con esos aparatos que ellos nos enseñaron, pero también estaban presentes ellos, ¿no? No en forma visible. Sin embargo, muchas personas cuando estaban siendo atendidos, los visualizaban también. Los visualizaban porque al terminar la atención se les preguntaba si habían tenido algún tipo de visión mientras eran atendidos o que habían sentido, porque también era un modo de investigación para nosotros. Ellos nos decían que debíamos investigar para poder entender cómo funcionaba. Investigar cada cosa, ¿no? Saber cómo había venido el paciente. En este caso nosotros sí necesitábamos preguntarle al paciente qué tenía, qué era lo que había venido a atenderse, qué situación estaba pasando, lo que fuera, y después saber cómo iba
cómo iba modificándose ciertas cosas, y eso nos iba a servir también como confirmación a nosotros. Entonces, bueno, fue un largo periodo de aprendizaje de muchas cosas. Llegaron personas de todas partes. Les voy a decir que yo perdí mi vida prácticamente personal, porque yo abría la ventana de mi casa a las 8 de la mañana y ya había gente en el muro de casa sentada esperando. Aparecían de todas partes, sin que hubiéramos hecho una mínima propaganda. Y estábamos todo el santo día. Nos tomábamos un desayuno y nos poníamos a atender, ¿no? Algunos iban llegando, compañeros iban llegando después. No toda la gente que vino se plegó a trabajar ni a aprender al grupo. Algunos venían solo como pacientes. Algunos otros quisieron quedarse a aprender. Bueno, lamentablemente no se aprovechó todo como se debía haber aprovechado, lo que me deja mucha tristeza de mi lado. Mucha gente se confundió, mucha gente, hubo personas que los visualizaron, hubo compañeros que sí mantengo el contacto hasta el día de hoy, que son como hermanos para mí, y ellos sí vieron también que algún día tal vez los invite para que hagamos algún video en vivo con ellos, para que ellos también cuenten un poco la experiencia que fue compartida. Ellos sí vieron un ser en vivo, vamos a decir, más allá de visualizar en imágenes. Lo vieron en vivo, pero era un ser todo iluminado cuando lo vieron. Los seres que nosotros visualizamos, que se comunicaban, no eran de los grises. De hecho, de esos grises que dicen, también nos enseñaron varias cosas que sabemos, que eso va a venir en otro video, y el motivo por el que están acá y todo lo demás. Estos seres eran más similares a los que vulgarmente se les dice nórdicos, que no son nórdicos, obvio, son de otro planeta, de otra dimensión. También está en otra dimensión. Es decir, hay una combinación de materialidad y dimensiones en esta experiencia, ¿no? Y esos seres, bueno, por ejemplo, había un ser en especial que yo no lo vi nunca, pero sí lo vio muchas personas de las que se estaban atendiendo y lo describían y eran exactamente igual. Veían un anciano de pelo blanco y barba blanca, con una túnica, y que les hablaba. De hecho, unas niñitas que vinieron a atenderse, nosotros íbamos anotando todo lo que lo que nos contaba cada persona que veía. Y unas niñitas pequeñas que vinieron por un tema muy especial. Cuando las estábamos atendiendo, ellas como muy inocentes, como niños que son, terminaron la atención y nos dijeron: el señor de barba blanca y pelo blanco nos dijo tal cosa, ¿no? Y era algo personal para ellas. Les decía cosas a los niños, le hablaba a los pacientes lo veían. Ese personaje yo no lo vi, yo vi a los que me hablaban a mí. Pero ese personaje parecía que también era no podríamos decir un extraterrestre, sino un ser interdimensional que participaba. Estos seres trabajan con interdimensiones y trabajan con seres de otras dimensiones, al parecer, ¿no? Por lo que les estoy diciendo queda bastante claro, aunque no claro del todo razonarlo, pero bueno, es así. Había otros seres también de dimensiones distintas que colaboraban a veces en las atenciones según para qué se atendían. Por ejemplo, cuando venían, también llegaron una cantidad de jóvenes con problemas de droga a atenderse, y en ese caso había otro personaje que atendía, otro ser. No sé cómo llamarlo, ser, personaje, no importa. Bueno, nosotros llegamos a tener mensajes de todos, incluso a través de las mismas personas que se atendían y que los veían, pero no era una persona aislada. Las personas, todas, veían lo mismo. Entonces nosotros pudimos confirmar que no fue la imaginación de una persona. Cuando estoy diciendo que durante 3 años atendíamos personas desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Llegaron a decirnos los propios pacientes que esperaban y todo el día igual para atenderse, si nosotros comíamos. Y sí, en realidad a veces nos dábamos cuenta que estábamos todo el día prácticamente sin comer y no pasaba nada. A veces hacíamos un alto para tomar un té de hierba y apenas comíamos algo y seguíamos de largo y nunca estábamos cansados.
No nos cansábamos, no nos adelgazamos, por eso estábamos saludables y estábamos bien. Así que ahí también hay algo de la energía que estaba funcionando y no necesitábamos ni comer prácticamente. Ahora, en cuanto al dinero, el tema se complicaba porque tanto nosotros, los de la casa, como las personas que estaban viniendo para ayudar también y compartir y atender, se les iba el tiempo y no podían tener trabajos fijos. Entonces tuvimos que empezar a hacer otras cosas y casi no teníamos tiempo tampoco para hacer otras cosas como artesanías, manualidades. Por suerte todos los que estábamos ahí teníamos, algunos por ejemplo sí tenían trabajo fijo, no lo dejaron y venían cuando podían. Pero, por ejemplo, nosotros, los de la casa y estos amigos que hasta el día que vieron también ese ser luminoso, ellos no tenían trabajo fijo, trataban de sobrevivir haciendo cosas entre medio de lo que se podía, vendiendo algo, pero que también nos quedaba muy poco tiempo y como no se cobraba absolutamente nada. Se había puesto un tarrito voluntad, pero era nada. La voluntad no era algo que funcionara mucho ahí para que colocaran sus aportes, porque la gente venía y se atendía y todos consideraban que éramos, no sé, que no necesitábamos nada nosotros y estaban todos felices y traían más gente a atenderse y bla, bla, bla. Y nosotros cada vez se nos empezaron a trazar cuentas y cosas así. Evidentemente estos seres interdimensionales o el tema dinero a ellos no lo contemplan porque para ellos el manejo de la vida es de otra manera, pero para nosotros la parte del dinero sí costó porque nos hizo complicar mucho económicamente. Bueno, y llegó un punto que no pudimos, tuvimos que parar porque nos estábamos endeudando, bueno, y qué sé yo, estábamos re felices con todo lo que se estaba logrando y lo que se estaba haciendo. Les cuento que hubo casos de cáncer remitidos, personas que ya estaban para operar tumores y cuando fueron a operarlas le hicieron el último examen para operarlas y el tumor había desaparecido. Bueno, cosas así, como anécdotas de esas tengo millones. No sé la cuenta, perdí la cuenta de... Nosotros en un momento empezamos a hacer fichas, pero tardamos en empezar a hacer fichas. Desde que empezamos a hacer fichas en adelante, nos quedaron escritas cerca de 1000 fichas, pero había mucho más gente que esa, porque nosotros las fichas las empezamos a hacer y a guardar a partir de un momento en adelante que ellos nos dijeron que las guardáramos. Luego hubo un momento en que nos dijeron que quemáramos todo y que el que había aprendido lo había aprendido y lo sabía y lo tenía en su ser y lo iba a usar como cuando lo tuviera que usar y en el momento que lo tuviera que usar. Porque lamentablemente la parte humana en el grupo fue tremenda, es decir, hubo personas que se quisieron aprender, se metieron al grupo con la intención de aprender y de ser uno más, pero resulta que lo que querían era sacar información para abrirse grupos propios y cobrar. Y querían llevarse el aprendizaje, pero no le funcionó a ninguno, les voy a decir. Porque sé que lo hacen hasta el día de hoy. Hay algún grupo que pueda estar todavía como remanente de eso, pero no funcionó para que pudieran sobrevivir de eso ni ahí. Además no creo que hayan hecho efecto porque ni siquiera aprendieron todo. Porque vinieron y creyeron que con unas pocas enseñanzas que recibieran ya estaban listos para ser sanadores y saber lo que le pasaba a la gente. La parte humana, lamentablemente la parte humana falla. Y en ese entonces, bueno, los maestros nos dijeron, bueno, siguen por ustedes, los que aprendieron ya aprendieron, los que nos enseñaron de todo, porque hasta de la psicología humana nos hablaron, ellos sí saben de nosotros mucho. Les diría que casi somos sus hijos. Son parte de los creadores de la humanidad. No exactamente los seres que se comunicaron conmigo, sino muchos de los que están en otro plano. Pero lamentablemente creo que la mayoría no aprovechó la sabiduría. Muchos otros simplemente tratamos de
de hacerlo en nuestra vida callados la boca, lo que pudimos. Lamentablemente no pudimos seguir expandiéndolo porque luego cuando intentamos hablarlo o contarlo a los demás, fue como que nos chocamos contra un paredón. Es decir, la gente aprovechó, se atendió, muchos se llevaron información que a medias o pedacitos de información, no todo. Es simple, hay los que tenemos más o bastante más información, somos los de aquí, la persona que está viviendo conmigo, que también estuvo en el grupo, 2 personas, otro matrimonio que sigo en contacto, que vieron también el ser luminoso en vivo. Se asustaron mucho, les voy a decir, uno de ellos, el otro quería acercarse, pero la otra se asustó mucho y al final el ser se fue. Ellos no te obligan a nada, o sea, aparecen y si tú no querés que estén, desaparecen, simple como eso. Y yo tengo mucha información de lo que va a pasar, por qué está pasando todo esto. Sabíamos que iba a pasar todo esto que está pasando ahora, de que iban a aparecer más naves, de que se iba a empezar a movilizar, que iban a haber personas que iban a empezar a hablar. Todo esto ya lo teníamos sabido. También todo lo que iba a haber, las farsas que iban a haber, de aquí al 2027 va a haber una gran pulseada entre personas que tienen la verdad y personas que quieren lo mismo que pasó en el grupo nuestro a nivel pequeñito, es lo mismo que va a pasar ahora a nivel mundial. Lamentablemente muchas personas entraron al grupo y pensando que iban a obtener favores de estos seres, que como estos seres eran así, los veían casi como si fueran un ángel y entonces me van a facilitar la vida, me van a decir que algo para mí, o venían y preguntaban cosas que eran muy personales y no aprovechaban la parte que en realidad fue lo que vinieron los seres, no era para algo tan personal, ¿no? Sino para algo de la humanidad. Pero la gente no, la mayoría no entendió, la mayoría se confundió, pensó que eran ángeles, parece que estamos en la época prehistórica, ángeles que venían a hacer favores y como no se les hizo el favor personal, se ofuscaron y se fueron hablando mal. Después también, por ejemplo, personas que pensaron que era algo para currar, para sacarle provecho económico. Lo vimos todo en nuestro grupo. Todo lo que pasó en nuestro grupo es lo que ahora va a pasar a nivel mundial. Por eso les digo que tenemos la referencia ya de cómo va a ocurrir todo. Ellos nos dijeron, quemen todos los escritos. El que aprendió, aprendió. Quemen los escritos. Aquí hay gente en su propio grupo que tiene la intención de llevárselos y usarlos de mala manera. Quémenlos, porque esto no es para eso. El que aprendió, aprendió. La idea es que las personas se comuniquen unas a otras estas cosas, que vayan conociendo, aprendiendo, que se preparen, que se vayan preparando, que vayan trabajando en sí mismos para hacer un cambio de vibración a nivel humanitario, humanidad, a nivel general. Se va a ver afectadas muchas personas que no lo hagan. Sabíamos todo lo que iba a pasar. Es más, todas las cosas que pasaron, amigos, que ya sabemos, yo no voy a nombrar aquí porque no quiero tener problemas, que quiten los videos, pero las cosas que hemos vivido hace un par de años atrás, todo era ya vislumbrado, todo, exactamente todo. Traición, mucha traición de personas que incluso tuvieron la posibilidad de aprender y de ir a más y de hacer el bien y de usarlo para el bien, querer usarlo para ellos mismos. Eso es lo que nosotros llamamos traición, ¿no? Bueno, pero bien, así ese contacto como estaba dejó de ser después de, yo dije 3 años, pero creo que estoy pensando ahora y creo que fue
5 años más o menos. Si empezamos en el 94, a fines de 94 empezó esto, las canalizaciones empezaron en el 95, sí, como 5 años por lo menos, porque estuvimos hasta casi fines del 2000, así que son como 5 años. Y bueno, y después les contaré un poco más sobre los grises, lo que nos han dicho, sobre las naves caídas y todas esas cosas. Bueno, los dejo por aquí para que vayan digiriendo un poco esto y seguimos en el próximo video. Sigo esperando que me manden ustedes algunas experiencias que hayan tenido, tanto interdimensionales como con seres directamente o avistamientos o lo que sea, porque todo colabora para ayudar a difundir. Muchas bendiciones a todos, nos vemos en la próxima y sean felices.